Sí, sí. Sí. Bien. El tema de hoy, como les decía, es estructuras de control repetitivas. En esta materia nosotros vemos tres estructuras de control: secuencial, alternativa y repetitiva. Secuencial y alternativa ya comenzamos a evaluarlo en el parcial 1 y en el segundo parcial vamos a incluir las estructuras de control repetitivas. Lo que vamos a ver hoy es primero una muy breve introducción y después vamos a ver tres tipos de estructuras de control repetitivas que se denominan para, mientras y repetir hasta. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen un mapa mental, que es como un mapa conceptual, en el cual están enumerados estas tres estructuras de control, ¿sí? En la parte superior, fíjense que dice estructuras de control, y está la estructura secuencial, las alternativas, que habíamos visto que habían simples y dobles, y hoy vamos a ver tres estructuras de control repetitivas, que son el para, el repetir hasta y el mientras, ¿sí? Bueno, en el desarrollo de la clase ustedes tienen la posibilidad de interrumpirme activando el micrófono para preguntar. Traten de no utilizar el chat, ¿sí? Y preguntar con el micrófono, así quedan registradas las dudas. Para dar la introducción tenemos que hablar de Dijkstra, que es un autor que en los años 60, fíjense, hace varias décadas atrás, él demostró que todo programa de software se puede utilizar, digamos, utilizando tres instrucciones de control, ¿sí? Que justamente son aquellas instrucciones que nos permiten construir bloques secuenciales, que es la estructura de control secuencial, en la cual fundamentalmente se declaran variables, se realizan asignaciones, ¿sí? La estructura condicional o alternativa, que nosotros ya conocemos, y la estructura repetitiva, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, todos los programas que ustedes conocen, fíjense qué potencialidad que tienen estas tres estructuras de control que se ven en la materia, pero que en realidad se emplean en los 5 años y lo van a emplear de por vida en el caso de que, digamos, que empiecen a trabajar en todo este tema de informática y ciencias de la computación y sistemas. Bueno, acá tenemos en la página 5 una definición de cuándo estamos frente al tratamiento de un conjunto de datos de estructura repetitiva. Una estructura de control repetitiva, como dice la transparencia, es aquella en la cual hay un conjunto de acciones que se van a ejecutar un número determinado de veces, ¿sí? Conjunto de acciones son primitivas en un algoritmo, instrucciones en un programa, que se van a repetir. Ese conjunto de instrucciones, que es un bloque, se va a repetir una cierta cantidad de veces. Y la cantidad de veces que se va a repetir dependen de un valor predefinido, por ejemplo, 10 veces, o n veces, o las veces que se van a ejecutar va a depender del cumplimiento de una determinada condición que va a estar expresada con una expresión booleana o una condición booleana. Por lo general, en forma de análisis, se grafica a través de un conjunto, es decir, va a haber un conjunto de instrucciones a repetir, que está simbolizado por este círculo no, un óvalo amarillo, en el cual se expresa que esas instrucciones se repiten n veces, en el caso de que el conjunto de instrucciones a repetir dependa de un valor predefinido. Bueno, esa es la introducción. Entonces sabemos que estamos frente a la presencia de un conjunto cuyo tratamiento es de estructura de control repetitiva, en el caso de que tengamos que repetir o nos damos cuenta de que hay que repetir un conjunto de instrucciones o un conjunto de primitivas, en el caso de algoritmos. Y bueno, ahora vamos a abordar la primera estructura repetitiva, que se denomina estructura repetitiva para, ¿sí?, en pseudocódigo. En un algoritmo, en un módulo también, vamos a escribir una estructura repetitiva para de esta forma. Tiene un encabezado, ¿sí?, para una variable iteradora que recibe un valor inicial igual a límite inferior,
hasta un valor superior o un límite superior, simbolizado en este ejemplo por la variable límite superior. Vamos a hacer una serie de instrucciones que van a estar representadas por este cuerpo de la estructura repetitiva, en el cual se van a enumerar un conjunto de instrucciones a repetir, ¿sí? Esta estructura genérica tiene una variable iteradora que asume un valor inicial y asume un valor final, ¿sí? Se incrementa a través de un determinado valor, ¿sí? Y ejecuta un conjunto de instrucciones. Esto es la estructura repetitiva para, que empieza con un para y termina con un fin para. De la misma forma que en el caso de un sí, una estructura alternativa comenzaba con un sí y un fin sí. Bueno, acá en el para tenemos un para y un fin para. Y vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, tiene un objetivo, ¿sí? Es un algoritmo que calcula la edad promedio de los alumnos, ¿sí? Si tenemos un conjunto de alumnos y queremos saber cuál es la edad promedio, la idea es que sumemos las edades de cada uno de los alumnos y la sumatoria de todas las edades, si la dividimos por la cantidad de alumnos, nos daría el valor promedio de edades que tiene el alumno. Entonces, para eso lo vamos a ejemplificar. Vamos a calcular la edad promedio de los alumnos solicitándole al usuario, en primera medida, cuál es la cantidad de alumnos. Esa cantidad la vamos a leer en la variable cantidad. Y una vez que tenemos la cantidad, lo que vamos a hacer es emplear una estructura repetitiva para, que es la que señalo o resalto acá en azul, y vamos a iterar desde el alumno 1 hasta el alumno cantidad. Supongamos que el usuario dijo que son 5 alumnos. Bueno, vamos a iterar desde el alumno 1 hasta el alumno quinto, hasta el quinto alumno, y le vamos a pedir en cada oportunidad al usuario que ingrese la edad del alumno correspondiente. Vamos a leer la edad, vamos a acumular la edad, ¿sí? Fíjense que acá en esta instrucción, que es la tercera del cuerpo de instrucciones a repetir, hay una suerte de una variable acumuladora. Una variable acumuladora es parte del contenido de lo que vamos a desarrollar hoy. La idea es que esa variable nos va a permitir sumar la edad del alumno al conjunto de edades que sumamos en las iteraciones previas. Y lo que vamos a hacer acá es sumar las edades de todos los alumnos a través de una estructura repetitiva para, que ahora le vamos a hacer una traza a este programa para ver cuáles son los distintos valores. Y una vez que se obtiene la sumatoria de todas las edades de los alumnos y termina esta estructura repetitiva, vamos a escribir un cartel que dice: el promedio de edades o el promedio de las edades de los alumnos es la sumatoria de las edades dividido la cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a abrir Profe, sí, ¿podría volver a explicar desde la estructura repetitiva, por favor? lo vamos a hacer con una traza, Ah, bueno. ¿sí? Acá mismo tenemos en pantalla el algoritmo que acabamos de mostrar, ¿sí? Que es el de calcular la edad promedio de alumnos, y vamos a hacer una traza. Para hacer la traza y para que no sean muchos casos a considerar, vamos a suponer lo siguiente. Suponer que el usuario indica que son 3 alumnos cuyas edades son 10, 11 y 12 años. ¿Sí? Entonces, para hacer una traza, lo que vamos a hacer es, este es un algoritmo, y ya sabemos construir trazas, que lo hicimos en el primer parcial. La idea es construir una tabla que va a representar en cada columna las variables, ¿sí? Entonces, tenemos una columna que es varIter, que es una variable iteradora, ya vamos a ver por qué es iteradora. Tenemos una variable acumEdad, que es una variable acumuladora,
que representa la cantidad de alumnos que va a ingresar el usuario, edad, que es una variable en la cual vamos a leer la edad de un alumno, y la salida, que es la salida por pantalla. Muy bien. Voy a achicar estas columnas un poco, así tengo más espacio para la salida. Entonces, estamos haciendo una traza con esta suposición, que el usuario va a indicar que son 3 alumnos cuyas edades son 10, 11 y 12. Entonces, comenzamos con la ejecución de este algoritmo, simulada obviamente, porque para eso es la traza. La variable acumedad se le asigna al valor 0. En realidad no debería decir 0.0, sino deberías decir 0, porque recuerden que acumedad tiene un valor, tiene un tipo de dato asignado que es el entero. Me había olvidado de apagar el video, perdón. Entonces, a ver. ¿Dónde estábamos? Acá, en notas. Se le asignó el valor acumedad, se le asignó el valor 0. Luego se muestra un cartel que dice ingrese la cantidad de alumnos. Es lo que vamos a mostrar acá, en salida. Ingrese la cantidad de alumnos. Vamos a leer en la variable cantidad la cantidad de alumnos, que suponemos que es 3. ¿Sí? Y luego comenzamos con la estructura repetitiva. Lo primero que se hace en toda estructura repetitiva es asignarle a la variable iteradora, que en este caso la variable iteradora se llama variter, el valor inicial. El valor inicial es 1, porque esta estructura repetitiva se lee así. Para la variable iteradora cuyo valor inicial es 1 hasta el valor final cantidad, hacer lo que dice el cuerpo de esta estructura repetitiva. Entonces su valor inicial es 1. Cantidad dijimos que es 3. Como 1 es menor o igual que 3, vamos a ejecutar por primera vez las 3 instrucciones de este cuerpo de instrucciones a repetir. Lo primero que hace este cuerpo de instrucciones a repetir es mostrar un cartel que dice ingrese la edad del alumno variter, que en realidad variter dijimos acá que tiene el valor 1. ¿Sí? Ingrese la edad del alumno 1. Leemos la edad del alumno 1, que estamos suponiendo que la edad es 10 años, la primera edad. Entonces esa edad la asignamos a la variable edad, ejecutamos la segunda instrucción, y la tercera instrucción dice, a la variable acumedad le vamos a asignar el valor que tiene acumedad, que es 0, más edad. 0 más edad da 10. Entonces le asignamos el valor 10 a acumedad. Hasta ahí lo que hicimos fue la primera iteración de la estructura repetitiva. La primera iteración para variter igual a 1. Cuando terminamos la iteración, o terminamos de ejecutar cada una de las instrucciones del cuerpo de esa estructura repetitiva, lo que vamos a hacer a continuación es, a la variable iteradora, vamos a incrementarla en una unidad. Es decir, que si antes valía 1, ahora variter vale 2. El viejo valor lo vamos a tachar y el nuevo valor se escribe en la línea siguiente. Acá lo mismo. Habíamos modificado el valor de acumedad, me faltó también tachar el valor anterior para dejar el nuevo. Bueno, entonces terminamos la primera iteración, incrementamos el valor de variter, ahora vale 2, y evaluamos que el valor de variter no sea superior al especificado acá. 2 es menor o igual que cantidad, que es 3. Entonces, vamos a ejecutar por segunda vez esta estructura repetitiva, que va a decir, por salida, va a indicar, ingrese la edad del alumno 2. ¿Sí? Vamos a leer la edad del alumno 2, que suponemos que es 11.
en la variable edad. Tachamos el valor anterior sin borrarlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera un minutito que termino de desarrollar y luego haces la pregunta. Ingresamos el valor de edad, que es 11, el valor anterior lo tachamos, y ahora le vamos a asignar a la variable acumedad el valor de acumedad, que es 10, más el de edad, que es 11. 10 más 11 es 21. Y es el valor que le asignamos a acumedad, tachando el valor anterior. Ahí hemos terminado la segunda iteración. A continuación lo que hacemos es, a la variable varIter la incrementamos en una unidad. Tachamos el valor anterior y escribimos el nuevo valor de varIter, que es cuando asume el valor 3. Esta estructura repetitiva va desde varIter igual 1 hasta 3. Es decir, que 3 es menor o igual que 3, con lo cual hacemos la tercera iteración, que vamos a escribir un cartel que diga ingrese la edad del alumno 3, ¿sí? Y vamos a leer a continuación la edad del alumno 3, que es 12, tachando el valor anterior. 12. Leímos el valor 12, que es la edad del tercer alumno, y a la variable acumedad, que tiene el valor 21, le vamos a asignar el valor que tiene acumedad, que es 21, más 12. 21 más 12 es 33. Y tachamos el valor anterior. Lo que está mostrando la traza, en realidad, es para cada una de las variables los valores que asume, y en esa misma traza, cada vez que asumimos un nuevo valor, tachamos el anterior sin borrarlo. Y no lo tachamos todo, dejamos a la luz cuál era el valor anterior y le hacemos una línea encima, pero que se vea ese valor. Muy bien. Cuando terminamos la tercera iteración para el alumno 3, varIter se incrementa en una unidad. ¿Eso qué significa? Que tachamos el valor anterior, le ponemos el nuevo valor a varIter, que es 4. Hemos incrementado el valor de varIter, pero esta iteración decía que iba desde 1 hasta 3. Entonces, cuando varIter asume el valor 4, 4 no es menor o igual que 3, que es el valor de Kant. Entonces, ¿qué hace? Se ejecuta, termina la estructura repetitiva para, y se va a ejecutar la siguiente instrucción después de el para, que hay un cartel que va a decir el promedio de edades es, y vamos a escribir a continuación el cociente entre 33 dividido 3. 33 dividido 3 es 11. Entonces el cartel va a decir, el promedio de edades es 11, que de hecho es 11 porque el promedio entre los valores 10, 11 y 12 da 11. Ahora sí te escucho. Lo de la iteración que va aumentando de un valor, Sí. ¿por el simple hecho de ponerlo ahí ya va aumentando o antes de alguna forma hiciste que aumente de a uno? Bueno, la cosa es así en realidad. Vamos a volver a la transparencia, que es esta. La idea es así. La forma genérica es esta. Para una variable iteradora desde un valor, por ejemplo, 1 hasta 3, y a continuación vamos a escribir paso y el valor en el cual se va a incrementar la variable iteradora. Si sabemos que el paso o la forma de incrementar la variable iteradora es una unidad, escribimos paso 1. Pero si, como por lo general la variable se incrementa en una unidad, podemos omitir poner paso 1. Solamente vamos a escribir paso y a continuación un valor en el caso de que querramos incrementar en 2 unidades esta variable iteradora. Ahí ponemos paso 2, o podemos poner paso menos 1 para que se decremente el valor en lugar de incrementarse. Pero por lo general siempre se incrementa en una unidad. Entonces, en lugar de poner paso 1, lo omitimos. Por ejemplo, en este caso, fíjense, decía, para varIter desde 1 hasta Kant, no dice paso 1. Si está omitido, significa que la variable se va a incrementar en una unidad.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, si el usuario dijo que la cantidad de alumnos son 3, porque leímos que la cantidad de alumnos y la variable que asume, la variable Kant asume el valor 3, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esta estructura repetitiva se itera desde 1 hasta 3. El valor superior, que es este, donde se pone acá, el valor, también se incluye, ¿sí? Es decir, que si acá dice desde 1 hasta 10, esto se va a ejecutar 10 veces, se va a ejecutar este conjunto de instrucciones a repetir. Se dice de 1 y Kant asume el valor 3, de 1 a 3 hay 3 veces. Por eso fíjense que los carteles que se mostraron en pantalla son ingrese la edad del alumno 1, del alumno 2, del alumno 3. Se ejecutó 3 veces. Siempre tenemos que tener presente cuántas iteraciones hacemos en una estructura repetitiva. ¿Sí? Siempre en una estructura repetitiva tenemos que pensar en una cuestión particular que tiene que ver con una iteración, le llamamos, es decir, ejecutar el cuerpo de instrucciones una vez en forma individual, y también tenemos, además de particularizar, tenemos que poder generalizar. ¿En qué sentido? Tenemos que saber en la generalidad cuál es el valor inicial, cuál es la última iteración, tenemos que tener presente cuántas iteraciones vamos a hacer, ¿sí? Leyendo una estructura repetitiva tendríamos que ser conscientes de cuántas veces itera esta estructura repetitiva, ¿sí? En forma genérica, este algoritmo itera una cantidad de veces igual a Kant, igual al valor que asume la variable Kant. Decimos que en casos como este es un ciclo definido. Hablamos de un ciclo definido cuando la estructura repetitiva se repite una cantidad de veces definida, ¿sí? Un ciclo definido es cuando repetimos de 1 a 10, un ciclo definido es cuando repetimos de 1 a Kant, donde Kant es un valor que se lee y que determina al usuario. En este caso, Kant lo ejemplificamos en la traza con el valor 3. Por otro lado, ¿qué tenemos que saber? Siempre en toda estructura repetitiva se va a utilizar una variable. Acá se utilizó la variable var_iter, pero la variable se podría llamar i, j, k, cualquier otra variable. Esa se llama variable iteradora, que es la que controla la cantidad de iteraciones de la estructura repetitiva. Y esa variable se va a incrementar por una unidad, en el caso de que la palabra paso esté omitida. Si no dice paso 1, significa que la variable, una vez que terminó la ejecución de las instrucciones a repetir, se incrementa en una unidad. Y cada vez que termina el conjunto de instrucciones a repetir, se chequea que el valor de var_iter no supere el valor indicado luego de la palabra reservada hasta. Luego de la palabra reservada hasta, generalmente ponemos cuál es el límite superior o el valor final que debería asumir la variable iteradora. Entonces, hemos ejemplificado acá una estructura repetitiva, ¿sí? Esta estructura repetitiva nos va a ayudar un montón porque muchas veces vamos a tener que realizar cálculos utilizando una utilizando una estructura de control de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, para mostrar 10 carteles por pantalla o 100 carteles similares por pantalla, ¿sí? Para pedirle al usuario reiteradas veces, por ejemplo, un dato. En este caso estamos utilizando una estructura repetitiva para mostrar por pantalla un cartel que diga ingrese la edad del alumno I, para también leer la edad del alumno I y para acumular la edad del alumno I. De tal forma de que cuando termina esta estructura repetitiva, tenemos un resultado. En la variable acumuladora, que se llama acumedad, hemos acumulado la suma de las edades de cada uno de los alumnos. Y esa variable acumuladora es la que utilizamos acá para dividirla por la cantidad de alumnos y producir un cartel que diga el promedio de edades es tal.
En este caso, el promedio de edades es 11. Nosotros vamos a escribir de una manera esquemática algoritmos que van a hacer uso de esta estructura de control repetitiva para realizar cálculos de este tipo. Este es un programita sencillo, es un algoritmo sencillo que calcula la edad promedio de un conjunto de personas, pero después, como yo les decía antes, vamos a definir algoritmos para tomar un número binario y para recorrerlo desde la posición menos significativa a la más significativa y convertir ese número binario en el número equivalente en la notación decimal. Esto le hará recordar algunos temas que ustedes vieron seguramente con Javier en la otra materia. Bueno, acá van a desarrollar los algoritmos de tal forma de que exista un módulo que reciba un número binario y que retorne un número decimal, o al revés, desarrollar un módulo que reciba un número decimal y retorne uno binario. Todo eso lo van a poder hacer gracias a esta estructura de control que se llama repetitiva. Entonces, esta es la forma genérica. Este es el ejemplo que acabamos de ver del cálculo de la edad promedio de alumnos. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Este caso es un módulo. El módulo se llama ejemplo repetir para, ¿sí? Recibe como parámetro una variable entera i. Y adentro de este módulo tenemos una estructura repetitiva para, con una variable iteradora j, y esa variable iteradora se va a inicializar en 0 y se va a ir incrementando por una unidad, por eso ahí dice paso 1, se va a ir incrementando en una unidad en cada iteración hasta llegar al valor i. ¿Sí? Supongamos que el valor que le pasamos como parámetro a este módulo es el valor 3. Es decir, invocamos a este módulo con el valor de un parámetro actual cuyo valor es 3. Entonces, en esta estructura repetitiva para más interna, el valor de j va a ir desde 0 hasta el valor de i, que es 3. Si tenemos que iterar desde j igual 0 hasta 3 con paso 1, eso significa que de 0 a 3 hay 4 iteraciones. La iteración 0, j igual 0, la iteración j igual 1, j igual 2 y j igual 3. Y en cada iteración lo que vamos a mostrar es el valor de x. En la primera iteración, cuando j es igual 0, vamos a mostrar el valor de x que tiene valor x igual 1. A continuación, x se incrementa en una unidad. Bueno, vamos a hacer una traza de este algoritmo, que también es un algoritmo sencillito. Lo vamos a hacer en un archivo de notas. Entonces, acá lo que hago, acá está justamente el módulo. Y vamos a suponer que hay un algoritmo principal que llama a este módulo, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que estamos llamando a EJ repetir para con el valor 3. Supongamos que esta es una invocación que está en algún otro módulo o algoritmo. Es decir, que 3 es el valor que vamos a utilizar como parámetro actual, que se va a copiar en este parámetro que es el parámetro formal. Es decir, que i va a recibir el valor de 3. ¿Sí? Entonces, para hacer una traza de este módulo, vamos a insertar una tabla para simular lo que es la traza, y tenemos una columna para el parámetro i, otra para la variable x, otra para la variable iteradora j y otro para la salida. Entonces, el parámetro es i, la variable x, la variable j y la variable salida. Estamos suponiendo que i se invocó este algoritmo a este módulo, que se llama repetir para, con el valor i igual 3, es decir, que i recibió el valor 3, ¿sí? Se declararon las variables, a x le asignamos el valor 1, ¿sí? Y ahora comenzamos a
a ejecutar esta estructura repetitiva y dice, el valor inicial de j es 0. Va a ser un para desde j igual 0 hasta el valor de i, que es 3. J igual 0 hasta 3, con paso 1, hacer. Empezamos a ejecutar la primera iteración de esta estructura repetitiva, que dice escribir el valor de x por pantalla. Por pantalla se escribe el valor 1. Ahora a x, asignarle el valor que tiene x más 1. Tachamos el valor anterior y lo incrementamos en una unidad. ¿Sí? Recién ahí terminó la ejecución de la primera iteración. Se escribió el valor de x, se incrementó el valor de x en una unidad. Ahora lo que hacemos es, se incrementa el valor de j en una unidad. Al finalizar cada iteración, tenemos que incrementar el valor de j por la cantidad de unidades que se indique ahí luego de paso. Muy bien. Ahora j vale 1. Estamos entrando a la segunda iteración. En la segunda iteración, para j igual 1, escribimos el valor de x. X tiene valor 2. E incrementamos a continuación el valor de x en una unidad. Ahora x vale 3. Tachamos el valor anterior. Muy bien. Hemos terminado la segunda iteración. Ahora se incrementa el valor de j en una unidad. Ahora j vale 2. Tachamos el valor anterior. Muy bien. J es menor o igual que 3, porque dijimos que estamos iterando desde j igual 0 hasta 3. Entonces vamos a entrar nuevamente a esta estructura repetitiva. Como tercera iteración vamos a escribir el valor de x, que es 3, y vamos a incrementar el valor de x en una unidad. Es decir, que acá vamos a escribir 4. J se incrementa en una unidad, ahora vale 3. Como esta estructura repetitiva va desde 0 hasta 3, 3, que es el valor de j, es igual al límite superior, volvemos a entrar a esta estructura repetitiva que escribe el valor de x, que es 4, e incrementamos el valor de x en una unidad, que es 5. J se incrementa en una unidad más, j vale 4, y ahora, antes de ejecutarlo nuevamente, chequeamos que justamente j ya ha superado el valor límite que tenía, que era 3, porque íbamos a hacer una iteración desde j igual 0 hasta 3. 4 es superior a 3, entonces ya no ejecutamos más este para y terminamos. ¿Qué permitió hacer esta estructura repetitiva? Mostrar los números naturales desde el 1 hasta el valor de i, al valor de i recibido por parámetro. Eso lo hicimos a través de... Esta estructura repetitiva nos permitió mostrar los números naturales desde 1 hasta el valor de i más 1. ¿Sí? Fíjense que cuando lo invocamos con el valor 3, ¿sí? 3 es el valor recibido en i, esta estructura repetitiva iteró desde 0 hasta 3, lo cual permitió mostrar los valores desde el 1 hasta i más 1, que es 4. ¿Cuántas iteraciones hizo esta estructura repetitiva? 4. Desde 0 hasta 3 tenemos 4 iteraciones. Iteración de j igual 0, de j igual 1, de j igual 2 y de j igual 3. ¿Consultas? Sí, yo tenía una duda. Poner el paso, ¿puede ser que sea paso y una variable y ese variable tenga un número asignado? ¿O tiene que ser sí o sí el número 1 o el número 2, etcétera? Puede ser una variable. No necesariamente tiene que ser un número, puede ser una variable. Incluso acá, los valores iniciales y finales pueden ser variables también. Variables a las cuales les hayas asignado un valor. Por ejemplo, acá tenemos el valor de i como límite superior, y acá podríamos haber puesto desde j igual a x, es decir, el valor inicial de j es el valor de x, ¿sí? Podemos utilizar variables o podemos utilizar valores.
Lo que sí tenemos que saber es que la evaluación de esas variables, tanto del límite inferior como del límite superior, como la del paso, tiene que evaluarse a un entero. El límite inferior, superior o el número del paso, que el paso que es los incrementos, tienen que ser variables o expresiones incluso. Una expresión puede ser hasta x más 15, por ejemplo. Esa evaluación tiene que arrojar un entero. No te puede arrojar un valor booleano, ni un carácter, ni un real. Se tiene que evaluar entero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ustedes me van parando, no tengan miedo en preguntar, que la idea es hacer consultas. Entonces, hasta acá lo que vimos fue 2 ejemplos de la estructura repetitiva para. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos más. Fíjense cómo se escribe una estructura repetitiva para en Java. Se utiliza la palabra reservada for. For significa para. Se escribe entre paréntesis luego de la palabra reservada for. Entre paréntesis hay 3 componentes separados por punto y coma. El primer componente muestra cuál es el valor de la variable iteradora y se le asigna el valor inicial. Es como si dijéramos para i desde 0 y a continuación el segundo componente es algo así como mientras i sea menor estricto que 10, ¿sí? Vamos a ejecutar esa estructura repetitiva for. Y el último componente indica cómo se va a incrementar la variable iteradora. I más significa, como ustedes saben, que ahí le asigno i más 1. I más significa que la variable iteradora se va a incrementar en una unidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hace en función de esta estructura repetitiva para? Pensemos, ¿cuántas iteraciones va a tener este para? ¿Cuál es el 9. ¿9? 11. ¿Quién da más? 10. 10. El tercer valor es el correcto, 10. ¿Por qué? Porque va de 0 a 9, no de 1 a 9, claro. Tal cual, va del 0 al 9. Del 0 al 9 tenemos 10 valores. Hay 10 iteraciones. La primera iteración está simbolizada por i igual 0. Y la última iteración es cuando i vale 9. Cuando nosotros leemos una estructura repetitiva, siempre hay que emplear 2 estructuras, digamos, o 2 operaciones cognitivas, que se acuerdan que al principio de la materia habíamos hablado de particularización y generalización. Bueno, ahora es el momento de emplearlas. Particularizamos cuando pensamos cuáles son las instrucciones que se van a ejecutar en cada iteración. Y generalizamos cuando empezamos a pensar cuántas iteraciones tendrá esta estructura repetitiva. Particularizamos cuando pensamos cuál es el valor inicial de la variable iteradora, es cuando i igual a 0, cuál es el valor final, cuando i es igual a 9, porque ahí dice i menor estricto que 10, significa que el último valor de i es igual a 9, y generalizamos cuando pensamos, bueno, desde ese valor inicial, 0, hasta 9, ¿cuántas iteraciones hay? 10. Entonces, estamos empleando generalización y particularización. Generalizamos cuando empezamos a pensar como un todo, cuál es esa estructura repetitiva, cuántas iteraciones tiene, qué es lo que hace esa estructura repetitiva en su generalidad. En este caso, la estructura repetitiva lo que hace es mostrar por pantalla el valor del producto de i por sí mismo. Es decir, que en la primera iteración va a mostrar 0 por 0, en la siguiente 1 por 1, después 2 por 2 y en la última 9 por 9. Lo que esperamos que muestre por pantalla va a ser una secuencia de números que va a ser 0, 1, 4, 9, 16, puntos suspensivos hasta 81, que es 9 por 9 es 81, ¿no? Sí. Bueno. Estos trozos de código, ustedes lo que van a hacer es copiarlos, ejecutarlos en Java, ver cuál es el resultado, ¿sí?
Bueno, las estructuras repetitivas también las podemos utilizar para calcular sumatorias. Hace un ratito, sin querer, el primer ejemplo que dimos fue calcular la edad promedio de un conjunto de alumnos, y para eso utilizamos una variable acumuladora que se llamaba acumedad, que permitía acumular los valores o las edades de cada uno de los alumnos. Bueno, acá tenemos justamente lo mismo. Una sumatoria en realidad permite acumular los valores sumados de una variable. En este caso, la sumatoria desde i igual 1 hasta acá, de i, si nosotros lo reemplazamos, esa sumatoria es sumar. El valor i igual 1 es 1. Es 1 más 2 más 3 más 4, así hasta el valor k. Lo que estamos haciendo, si nosotros lo desarrollamos esa sumatoria, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 puntos suspensivos más k, es sumar los k primeros números naturales. ¿Cómo lo podemos hacer eso en Java? O en un algoritmo, utilizando una estructura repetitiva para que vaya desde i igual 1 y mientras i sea menor o igual que k, incrementando el valor de i en una unidad, que es justamente lo que dice este for. Para i igual 1 y mientras i sea menor o igual que k, incrementamos i en una unidad y lo que vamos a hacer es acumular el valor de la variable acumuladora más i. Esto nos permite calcular una sumatoria de los valores de i. Los valores de i que van desde 1 hasta acá. Fíjense que el valor inicial de la variable acumuladora, que en este caso se llama acum, tiene que ser igual a 0, ¿sí? En cambio, en una productoria, el valor inicial de la variable acumuladora es igual a 1. Ya vamos a ver un caso. Esta sumatoria podría verse alterada si queremos calcular la sumatoria de los valores 2 por i, donde i son los primeros k primeros números naturales. Lo único que hacemos es modificar, en lugar de hacer acum y le asignamos acum más i, a acum le vamos a asignar acum más 2 por i. Lo mismo pasa si queremos sumar los cuadrados, el cuadrado de cada uno de los números naturales, los k primeros números naturales. Calcular la sumatoria acumulada de cada uno de los números naturales, bueno, lo podemos hacer empleando la función mat.pow, que me permite elevar un número entero a un exponente, en este caso 2. Y tenemos otro ejemplo más chiquitito, que es una productoria. Bueno, acá la productoria, el valor inicial de la variable acumuladora tiene que ser igual a 1, porque si el valor inicial es igual a 0, toda la productoria me daría 0. Entonces, el valor, como habrán visto en lógica, el valor que debemos emplear como valor inicial es el valor 1. En lugar de una suma, no es una sumatoria, es una productoria, ¿sí? Estamos multiplicando los valores de los cuadrados de los k primeros números naturales. Bueno, entonces, hasta acá lo que vimos fue la estructura repetitiva para. Preguntas acerca del para. ¿Algo que les haya quedado duda? ¿Algo que quieran que repita? Sí, para el for había que, el i, ¿hay que declararlo antes o se puede declarar dentro del mismo for? Esto es importante. Bueno, Java permite que nosotros escribamos acá, después del paréntesis, poner int, a continuación i igual a 1. Int, espacio, i igual a 1. Pero nosotros no lo recomendamos como práctica. Si bien Java lo permite, no es una buena práctica. La buena práctica de un buen programador es al principio del programa principal o al principio del módulo correspondiente declarar todas las variables utilizadas en el módulo o en el programa principal. Se declaran todas las variables de una vez, a continuación se inicializan y después comienza el algoritmo. Así que, si bien Java lo permite declararlo acá, lo vamos a declarar al principio del módulo. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, presten mucha atención. Hasta ahora supongo que vamos bien porque no hay muchas preguntas, pero presten mucha atención. ¿Por qué? Porque estas tres estructuras repetitivas que tienen incluso en el mapa, recuérdenlo, de recorrer este mapa 2×3, de tratar de entender cada una de las partes, porque acá está como condensado la mayor cantidad de conceptos, los más importantes están en este mapita, ¿sí? Es como que tenemos así un resumen muy importante en este mapa, porque este mapa es como el mapa de sistemas. Así como uno puede ver el recorrido de los colectivos en un mapa de sistema del recorrido en una localidad, o llega a Buenos Aires y para ver las líneas de metro tiene un mapa de sistema de metro, bueno, este es el mapa de sistema de RPA. Lo más importante de RPA a nivel conceptual está condensado en este mapa. Entonces lo que hoy vimos fue, hasta recién fuimos a repetir para, vimos la estructura genérica de repetir para o de un para en pseudocódigo, y en Java se escribe como, nosotros podemos ver, a ver si lo ampliamos un poco más acá, en Java se escribe con un for, ¿sí? Pero estos constructores que son tan sencillitos, en realidad, después cuando se empiezan a combinar, son muy potentes, porque en realidad empleamos una estructura repetitiva y adentro utilizamos una alternativa, ¿sí? Y empezamos a combinarlas de tal forma de que podemos producir programas que son muy específicos. Y yo les decía, ¿vieron? Las tareas de ingeniería requieren que nosotros utilicemos distintas herramientas. Nuestras herramientas como licenciados a la hora de especificar un algoritmo, de escribir un programa, son justamente las estructuras de control, que son como ladrillos o building blocks se llaman, bloques constructivos, que se pueden combinar unos a otros para producir soluciones. Pero hay que saber combinarlos, esa es la idea, porque su combinación es muy potente. Ahora lo que vamos a comenzar a ver es la estructura repetir hasta y la repetir mientras. Que fíjense que al lado de cómo vamos a ver cómo se escribe repetir hasta tanto en pseudocódigo como en Java, tenemos un organigrama, ¿sí? Porque el flujo de control es diferente de un repetir hasta, de un repetir mientras, que es lo que vamos a ver ahora. La estructura repetir mientras. La estructura repetir mientras tiene un flujo de control similar a este. Comienza a ejecutarse la estructura repetir mientras y lo primero que se hace es evaluar una expresión booleana. Si la expresión o condición booleana es verdadero, se va a ejecutar el bloque de instrucciones del repetir mientras. Una vez que se ejecutó el bloque de instrucciones, la primera iteración, se vuelve a evaluar la expresión booleana. Si la expresión booleana vuelve a dar verdadero, volvemos a iterar en la estructura repetitiva. Y así vamos a iterar un montón de veces mientras, por eso se llama mientras la expresión booleana sea verdadero. Si en algún momento la expresión booleana da falso, la estructura repetitiva deja de ejecutarse y se continúa con la secuencia de instrucciones que viene a continuación de la estructura repetitiva mientras. Es más, si nosotros comenzamos a ejecutar una estructura repetitiva mientras y la expresión booleana nos da falso en la primera evaluación, no se va a ejecutar ninguna instrucción de esa estructura repetitiva mientras. Vamos a ejecutar la siguiente sentencia. Por eso decimos que una estructura repetitiva mientras puede iterar 0 o más veces. Itera 0 veces en el caso de que la expresión booleana de una al principio dé falso. E itera una o más veces si la primera evaluación nos da verdadero y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. La forma genérica de escritura es la palabra reservada mientras al principio, fin mientras al final. El cuerpo de instrucciones a repetir en el medio. Luego de la palabra reservada mientras, se escribe una expresión booleana, entre paréntesis, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo.
un ejemplo a título ilustrativo, ¿sí? ¿Cómo podríamos escribir en un algoritmo los números del 1 al 10, ¿sí? Utilizando una estructura repetitiva mientras? Bueno, lo haríamos así. Declaramos una variable x de tipo entero, al cual le asignamos el valor 1 antes, ¿sí? Antes es una inicialización de una variable que vamos a ampliar dentro de la estructura repetitiva mientras que está acá a continuación. Y esta estructura dice, mientras x sea menor o igual que 10, escribir x e incrementar x en una unidad. ¿Sí? Entonces, la primera vez va a escribir x igual a 1. Luego x se incrementó en una unidad. Es decir, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pensar. Vamos a volver a empezar. X valía 1. Se va a ejecutar esta estructura repetitiva mientras. Evaluamos la expresión booleana. X vale 1. 1 es menor o igual que 10. True. 1 es menor o igual que 10. Entonces, ¿qué hacemos? Escribir 1. Ahora x vale 2. Terminó de ejecutarse la primera vez. Vuelve a evaluar la expresión booleana. 2 es menor o igual que 10. True. Escribir 2. Ahora x vale 3. Vuelve a ejecutarse la expresión booleana. 3 menor o igual que 10. True. Escribir 3. X incrementa en una unidad. Ahora x vale 4. Volvemos a evaluar. 4 es menor o igual que 10. True. Escribir 4. Ahora x vale 5. 5 es menor o igual que 10. Escribir 5. X ahora vale 6. 6 es menor que 10. Así sucesivamente, ¿sí? Hasta que la última iteración es cuando escribimos 9, ahora x vale 10, ¿sí? 10 es menor o igual que 10, sí, true. Escribimos 10, ahora x vale 11. Se vuelve a evaluar la expresión booleana y verifica 11 es menor o igual que 10, falso. Con lo cual ejecuta la siguiente instrucción después del mientras. Lo que vamos a hacer es, esto que yo dije en palabras, lo vamos a hacer a través de una traza, ¿sí? Entonces, vamos al blog de notas. Tenemos acá el ejemplo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una traza. Voy a reducirlo un poquitito, así podemos ver la traza. Vamos a insertar una tabla, ¿sí? Wow. Entonces tenemos, fíjense, la variable x, acá me van a sobrar columnas, salida. El valor inicial de x es 1, ¿sí? Que es la ejecución de esta instrucción. Dice, mientras 1, bueno, me había olvidado. No vamos a hacer toda la traza porque es interminable. Entonces lo que voy a hacer es, espérenme un minutito, vamos a modificar algo, ¿sí? Esperen que estoy alterando el código. Va el código. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, lo reduje, pues si no me voy a volver computadora si hago una traza tan larga. Entonces, x recibe el valor 1. Comenzamos. 1 es menor o igual que 3. Sí, es true. Escribimos el valor de x, que es 1. X ahora se incrementa en una unidad. 2. Volvemos a evaluar. 2 es menor o igual que 3. True. Escribimos el valor de x, que es 2. X se incrementa en una unidad. Ahora vale 3. Volvemos a evaluar. 3 es menor o igual que 3. True.
Escribimos el valor de x. X se incrementa en una unidad. Ahora x vale 4. ¿Sí? Volvemos a evaluar. 4 es menor o igual que 3, falso. Entonces ahí termina. ¿Qué hemos hecho? Esta estructura repetitiva, mientras x sea menor o igual que 3, permitió repetir desde x igual 1 hasta 3 inclusive. De 1 a 3 tenemos 3 iteraciones para x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3, que es justamente lo que mostró por pantalla. Fíjense que luego de la ejecución, ¿sí? Si bien iteramos 3 veces, x sufrió 4 modificaciones. ¿Sí? X fue cambiado de 1 a 2, de 2 a 3, y de 3 a 4. Fueron 3 modificaciones. 4 valores, pero 3 modificaciones. Bueno, acá no lo hice, pero todos estos valores anteriores hay que tacharlos. ¿Sí? Hay que dejar el último valor. Bueno, consultas. Yo quiero hacer una pregunta, pero sobre trazas en general, ¿puede ser? ¿Sí? Yo, cuando hice las trazas en general, o sea, no ponía siempre el primer valor en la primera posición, era como que iba alineando el valor con la salida. No sé si me explico. Sí, se entiende. ¿Se Sí, puede o...? eso lo hicimos en las primeras trazas. Vos lo hiciste así en el parcial, no hay ningún problema. Lo que nosotros vamos a representar de ahora en más, acordate, cada vez que vos tenés una variable, el primer valor lo ponemos en la primera línea. El siguiente valor que asume en la siguiente línea. El valor previo lo tachamos. Esa es una regla de ahora en más. Si vos en tu primer parcial fuiste dejando espacios, no hay ningún problema. Mientras los valores que asuma esa variable estén en forma consecutiva, no importa si no hay espacio. Lo que sí te tenés que acostumbrar de ahora en más, a partir del segundo parcial, es a no dejar espacio. Porque lo que nosotros estamos simbolizando en cada columna son esos espacios de memoria que tiene la computadora, ¿sí? Y estamos tratando de mostrar cuáles son los valores previos que asumen la variable y cuál es el último valor. El último valor es aquel que no está tachado. Y estamos mostrando, de alguna forma, con cada una de las columnas, los espacios de memoria. Y con cada uno de los renglones, los valores que va asumiendo una variable. Bueno, Gracias. ¿qué pasa? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Es el mismo ejemplo de antes, en el cual se calcula la edad promedio de n alumnos, o de una cantidad cuyo valor es Kant, ¿sí? Lo habíamos hecho hace un rato con un para. Acá está ejemplificado con un mientras. Pero, en realidad, es a título solamente ilustrativo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tengamos ciclos definidos, un ciclo definido es iterar de 1 a 10, de 1 hasta cantidad, siempre tenemos que recordar que vamos a utilizar un para. El mientras lo vamos a utilizar para un ciclo indefinido. ¿Cuándo un ciclo es indefinido? Cuando nosotros no sabemos cuántas iteraciones va a tener el ciclo. Supongamos que el problema que nos plantean es solicitarle al usuario la edad de sus alumnos y el usuario deberá contestar al final de cada iteración si desea seguir introduciendo más datos. Es decir, no sabemos de antemano cuántos alumnos quiere sumarle las edades para calcularles la edad promedio. Entonces, en cada iteración al final le estamos preguntando, ¿desea ingresar uno más? Y el usuario va a decir que sí o no, o va a decir con el número 1 que sí y con el número 2 que no. En esos casos, ¿sí? Hay algunas iteraciones que en realidad dependemos de que el usuario desea continuar o no, y él va a tomar esa decisión al final de cada iteración. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esta estructura repetitiva mientras, que ejemplificamos acá y que recién vimos con los números,
el ejemplo sencillito, ¿cómo se escribe en Java? Se escribe utilizando la palabra reservada while, que significa en inglés mientras. Mientras, y entre paréntesis la condición booleana, y entre llaves el conjunto de instrucciones a ejecutar. Así se describe un mientras. Eso está ejemplificado acá, en el mapa, el repetir mientras, que dice, mientras, condición, hacer, ejecutar el bucle si condición es true. Esto es la parte de pseudocódigo. Acá está escrito la parte de Java. Fíjense que ahí dice while, condición, ¿sí? Mientras significa while. Y acá al lado justamente tiene el organigrama. El organigrama de un mientras, primero evalúa una expresión booleana, si es verdadero está el bloque de instrucciones a ejecutar, y este bucle va a ciclar ahí tantas veces como la expresión booleana sea verdadera. En el caso de que sea falso, sale. Muy bien. Pero vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo se utiliza una cadena de caracteres, ¿sí? que se llama la cadena de caracteres más datos. Y se le asigna el valor sí. Entonces, este trozo de código en Java dice, mientras más datos sea igual a sí, le vamos a pedir al usuario un número entero y vamos a mostrar por pantalla un cartel que dice si el número es positivo, es 0 o es negativo, empleando una estructura alternativa doble. Al finalizar, antes de finalizar la estructura repetitiva, le vamos a preguntar al usuario, ¿desea ingresar más datos? Y el usuario va a indicar con sí si desea ingresar más datos y con no en el caso de que no desea ingresar más datos. Este es un ejemplo típico de una estructura repetitiva mientras de un ciclo indefinido. No sabemos cuántas veces el usuario va a querer ingresar datos. Esto no sabemos si la repetición van a ser 10 veces, 5 veces. Esto depende del usuario. Si el usuario contesta que sí, vamos a continuar. Si el usuario contesta que no, esta evaluación va a dar falso y vamos a continuar con la siguiente instrucción. Nosotros no vimos estructuras, no vimos tanto una cadena de caracteres. Tienen que poder ustedes, a esta altura, mostrar, asignarle el valor a una cadena de caracteres string, ¿sí? Pero en el caso de que no lo hayan empleado, vamos a simular este mismo trozo de código de otra forma, ¿sí? Lo vamos a ver, véanlo acá. Fíjense, hay una variable entera que se llama tope y tiene valor inicial 1, ¿sí? Y dice, mientras tope sea igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Le pedimos al usuario un número entero, leemos ese número entero en la variable x y luego preguntamos, si x es mayor que 0, vamos a mostrar un cartel que diga el número es positivo. Si no, vamos a preguntar, ¿x igual a 0? Si es igual a 0, mostramos un cartel que diga número 0. Y si no, vamos a escribir un cartel que diga número negativo. A continuación, le vamos a preguntar al usuario, ¿desea ingresar más datos? Y entre paréntesis le vamos a poner 1 que sí, cualquier otro valor que no. Y en tope vamos a leer el valor que ingresa el usuario utilizando teclado in, readline int. Esto es exactamente igual que el ejemplo anterior que nosotros estamos mostrando acá. Nada más que acá hemos empleado una variable que es de tipo string o cadena de caracteres que la hemos inicializado en sí y que después el usuario va a tener que ingresar, que sí o que no. Esto mismo nosotros sí sabemos hacerlo a través de una variable entera que hemos inicializado en 1 y vamos a repetir mientras tope sea igual a 1. Y el usuario le vamos a preguntar si desea ingresar más datos y él nos va a contestar con 1 para indicar que sí, que desea ingresar más datos. Y con cualquier otro valor
en el caso de que no quiera ingresar más. Es por eso que esta estructura repetitiva va a repetir mientras tope sea igual a 1. Pero si tope es distinto de 1, para de repetir. ¿Se entiende? ¿Por qué en el ejemplo anterior pusiste equals y sí, o sea, no se puede usar el símbolo de igual? Claro, porque en el caso de una, ya lo vamos a ver, mira, nosotros después de este tema de estructuras repetitivas, vamos a ver un tema que se llama cadena de caracteres. Cuando vos querés comparar si una variable que es de tipo cadena de caracteres, que tiene un valor, porque más datos tiene el contenido así, vos no podés escribir más datos igual así entre comilla doble. Tenés que emplear un método de cadena de caracteres que se llama equals. Está bien. Nosotros con un entero podemos escribir la variable entera igual a 1. Pero si tenés definido un string que se llama más datos y se le asigna el valor sí, que es la cadena sí, ¿sí? Bueno, no sé la última versión de Java, pero por lo general lo que hacemos es escribirlo así, más datos.equals. Esto significa el valor contenido en la cadena de caracteres más datos es igual a la cadena de caracteres sí. ¿Cómo eso en lugar de escribir más datos igual sí? El igual lo empleamos ¿con qué? Lo empleamos generalmente con tipos de datos primitivos, para comparar enteros, reales, para comparar un booleano, para comparar un carácter utilizamos igual. Pero vamos a ver ya en el próximo tema que cuando queremos comparar dos cadenas de caracteres, vamos a utilizar una notación que es .equals. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, algo importante. Vamos a utilizar una estructura repetitiva mientras cada vez que querramos especificar un algoritmo en el cual empleemos ciclos indefinidos. Un ciclo es indefinido cuando no sabemos de antemano cuántas iteraciones va a tener esa estructura repetitiva. Si estamos ante la presencia de un ciclo definido, supongamos repetir de 1 a 10 o de 1 hasta cantidad, en todos los casos que estemos ante la presencia de un ciclo definido, vamos a utilizar una estructura repetitiva para. El mientras lo vamos a utilizar en el caso de un ciclo indefinido, en el cual al usuario le estamos preguntando en cada iteración, ¿desea ingresar más datos? ¿Sí? O en algún otro caso en el cual el usuario no intervenga, pero que el ciclo realmente sea indefinido. Ya vamos a ver ejemplos en los trabajos prácticos. Entonces, hasta ahora lo que vimos fue el para y el mientras. Nos queda una sola estructura repetitiva más, que es el repetir hasta. A diferencia del mientras, el repetir hasta primero ejecuta el bloque de sentencias a repetir, que está representado por este rombo, este rectángulo de puntas redondeadas. Se ejecutan el conjunto de sentencias a repetir y al finalizar recién se evalúa la expresión booleana. Si la expresión booleana es falsa, volvemos a repetir. Ejecutamos las sentencias, una vez que terminamos las sentencias a repetir, volvemos a evaluar la expresión booleana. Si nos da falso, continuamos evaluando. El mientras repetía mientras la expresión booleana sea verdadero. Este, en cambio, repite mientras sea falso. Si la expresión booleana es verdadera, salimos de la estructura repetitiva, repetir hasta se llama. ¿Cómo escribimos eso? Con las palabras reservadas repetir, el cuerpo de instrucciones a repetir, hasta una expresión booleana. ¿Cómo haríamos para escribir los números del 1 al 10 con un repetir hasta? Lo haríamos así.
repetir hasta que x sea igual a 11. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer en cada iteración? Escribir x e incrementar x. Fíjense que es ligeramente distinto al caso del mientras. El mientras repetía mientras la condición booleana sea verdadero. Este va a repetir mientras la condición booleana sea falsa. Es decir, que va a repetir hasta el momento en el cual esa condición booleana que está al final sea verdadera. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que el programa es este. Define una variable entera, x, a x le asigna 1, repetir, escribir x, a x le asigno x más 1, repetir hasta que x sea igual a 3. Bueno, vamos a hacer una traza. Insertamos una tabla de 2 columnas y 4 filas. Voy a aumentar la letra, así lo pueden ver un poco mejor. Y bueno, tenemos a x y tenemos a salida. Entonces, el primer valor de x es 1. Fíjense, esta estructura repetitiva, que es el repetir hasta, a diferencia del repetir mientras, repite al menos una vez. Es decir, repite una o más veces, decimos, el repetir hasta repite una o más veces. Una porque con seguridad siempre entró y se ejecutaron las instrucciones a repetir. La evaluación está al final. Por eso decimos que el repetir hasta repite una o más veces. En cambio, en el mientras, la evaluación está al principio. Y si la evaluación ya me da falso, en el mientras no se ejecuta nada. Decimos que el mientras repite 0 más veces y el repetir hasta repite una o más veces. Entonces, x recibe el valor 1. Comenzamos a ejecutar esta estructura repetitiva. Escribimos el valor de x por pantalla, que es 1, y ahora x lo incrementamos en una unidad. Ahora x vale 2. 2 es igual a 3, falso. Con lo cual volvemos a repetir, porque repetir hasta repite mientras la condición booleana sea falsa. Escribe el valor de x, que es 2. Ahora x se incrementa en 3, en una unidad, llega al valor 3. ¿3 es igual a 3? Sí, es verdadero. Con lo cual no ejecuta más nada. Cuando esta expresión booleana es verdadero, el repetir hasta finaliza de repetir y continúa con la siguiente instrucción. Este repetir hasta, que repite hasta que x sea igual a 3, solamente nos ha permitido escribir los números 1 y 2. Pregunta, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Yo me quedé medio en duda de por qué el repetir hasta lo hace mínimo una vez. ¿Por qué? Eso fundamentalmente por su organigrama. Fíjate. Esta es la secuencia de instrucciones que tiene que repetir el repetir hasta y la evaluación está al final. Entonces, vos siempre entrás a ejecutar el conjunto de instrucciones que tiene el repetir hasta. Y después de que lo ejecutaste, al menos una vez, recién evaluás la expresión booleana. Fíjate en estas notas que escribimos recién. Se ejecuta esta instrucción, se ejecuta esta, y acá, cuando empieza a repetir, ejecuta la primera instrucción y la segunda, y recién evalúa la condición al final. Entonces, como mínimo, se va a ejecutar una vez. En cambio, si nosotros volvemos a ver la estructura del mientras, el mientras evalúa la expresión al principio y tiene el conjunto de instrucciones luego de que evaluemos la expresión. Si la expresión booleana
que vos tenés que evaluar da falso en un mientras, no se ejecuta nada. Se ejecuta la siguiente instrucción. Supongamos un ejemplo del mientras. ¿Viste este mientras que dice mientras x sea menor o igual que 10? Bueno, imagínate que en la instrucción anterior a x vos le asignaste el valor 50. Entonces va a evaluarse esta expresión. Dice, x es menor o igual que 10 y x es 50. 50 es menor o igual que 10. No, da falso. Entonces nunca se ejecuta esta instrucción. Nunca se ejecuta nada de esta instrucción. Eso de mientras la condición booleana da falsa, no se ejecuta ninguna instrucción del mientras y se continúa con la siguiente instrucción luego del mientras. Por eso decimos que el mientras se ejecuta 0 o más veces, 0 para el caso de que la condición booleana sea falsa, a diferencia del repetir hasta que se ejecuta al menos una vez, se ejecuta una o más veces. Todo esto que yo les digo, chicos, está en el apunte, que es el apunte de estructuras de control repetitivas, que nosotros ya tenemos un trabajo práctico como para iniciar, que ustedes van a tener que tomar estos fragmentos de códigos que son muy sencillos y probarlos en Java, que van a tener que leer sí o sí el apunte porque no se pueden quedar con la clase teórica. La clase teórica le da un pantallazo, pero es importante que ustedes profundicen más en este tema, porque este tema es central para arribar de la mejor forma al segundo parcial. El segundo parcial evalúa estructuras repetitivas, alternativas y en secuencia, todas combinadas. Entonces, hay que desarrollar, ahora comienza el último tramo de la materia, que es hacer una buena práctica de estructuras repetitivas, mucha, pero mucha práctica, para llegar al segundo parcial, que va a ser dentro de unas pocas semanas, y ya terminamos la materia, ¿sí? O sea, acá hay que ponerle mucha garra con este tema de estructura de control repetitiva, leer este apunte desde la primera línea hasta la última, tratar de entender absolutamente todos los ejemplos y practicar mucho en Java. Pero acá no termina la cosa, ¿sí? Porque en realidad nosotros acabamos de ver el ejemplo del repetir mientras en pseudocódigo, ¿sí? En pseudocódigo lo escribíamos así: repetir hasta que x sea igual a 11. Volvemos a repetir. El repetir hasta repite mientras la condición sea falsa. El mientras repite mientras la condición sea verdadera. Eso a nivel de pseudocódigo. A nivel de Java, este repetir hasta, y acuérdenselo, este repetir hasta actúa distinto a nivel de Java. Recordemos una cosa. A nivel de pseudocódigo, nosotros escribimos algoritmos que son genéricos. Pseudocódigo es un lenguaje, es una notación que empleamos por lo general los licenciados en informática para modelar algoritmos independientemente del lenguaje de programación. La notación de pseudocódigo es genérica. Luego, el pseudocódigo que nosotros escribimos de esta forma, como está en pantalla, lo podemos implementar en Java, lo podemos implementar en C++, lo podemos implementar en Python, lo podemos implementar en cualquier lenguaje de programación. En particular, en RPA estamos utilizando Java. Los constructores de estructuras repetitivas en pseudocódigo son para, mientras y repetir hasta. ¿Cómo se escriben en Java? Bueno, con un for, con un while y con un do while. Pero en otro lenguaje de programación como Python o C++, hay otras instrucciones distintas. Entonces, lo que logramos nosotros en nuestra carrera es independizarnos del lenguaje de programación y pensar en una notación algorítmica a nivel de pseudocódigo que es lo suficientemente abstracta para no estar dependiendo de un lenguaje de programación.
¿Qué sucede, por ejemplo, en un terciario, en una carrera terciaria, que no es universitaria? Suelen dar conceptos o les enseñan a los alumnos a programar en un lenguaje en particular. Si nosotros nos centramos o nos enfocamos en un lenguaje y no nos independizamos de él, no vamos a aprender los conceptos generales, ¿sí? Y lo ideal es que el licenciado entienda los conceptos generales, los constructores, que son independientes de cada lenguaje, para verlo desde su generalidad, con un nivel de abstracción lo suficientemente alto. De tal forma de que si en el año 2021 o 2025 aparece un nuevo lenguaje de programación, el licenciado va a poder abordar ese nuevo lenguaje porque va a tener los constructores esenciales. Ahora bien, el repetir hasta, como yo les decía, repite mientras la expresión booleana sea falso. ¿Cómo no hay un constructor en Java que actúe de la misma forma de lo que yo acabo de explicar? De hecho, Java tiene un constructor que se escribe do while, ¿sí? Do, entre paréntesis, las acciones de la estructura repetitiva, y la condición al final. Pero no es exactamente igual que el repetir hasta que les acabo de decir. Este constructor de Java hace un conjunto de instrucciones, do es como hacer, hace un conjunto de instrucciones mientras la condición sea verdadera. Si la condición es verdadera, vuelve a iterar. En el caso de que la condición sea falsa, deja de iterar. Es distinto el constructor do while al constructor repetir hasta de pseudocódigo. Y eso está escrito en el apunte y lo van a tener que tener muy presente. Fíjense, el mismo ejemplo que veíamos recién para el mientras. ¿Cómo lo escribiríamos con un do while? Tenemos una variable más datos que está inicializada en sí, y este constructor dice hacer este conjunto de instrucciones que está escrita entre llaves, hacer todas estas instrucciones mientras más datos sea igual a sí. Es decir, la condición booleana hasta el final, antes estaba al principio, y se escribe la palabra reservada do y la palabra reservada while. La condición está al final. El do while repite mientras esta condición booleana sea verdadera. Es distinto al repetir hasta del pseudocódigo. Muy bien. Finalmente, para terminar, repasar dos cosas. Ciclos definidos e indefinidos. Un ciclo, lo habíamos dicho, pero lo vamos a repasar. Cada vez que estemos en presencia de un ciclo definido, vamos a utilizar una estructura repetitiva para. Y si estamos ante la presencia de un ciclo indefinido, vamos a utilizar o un mientras o un repetir hasta. Un ciclo definido, como dice ahí, es un ciclo en el cual conocemos la cantidad de veces a iterar. Esa cantidad de veces a iterar es un valor constante, 3 veces iteramos, o una variable entera, por ejemplo, cantidad de alumnos. Ese es un ciclo definido. Un ciclo indefinido es cuando no conocemos la cantidad de veces a iterar. Por ejemplo, el usuario va a desear si quiere seguir ingresando datos o no quiere seguir ingresando datos. Acá estamos ante un ejemplo en el cual la cantidad o el ciclo es indefinido. Empleamos un mientras porque la cantidad de veces a iterar no la conocemos. Le preguntamos al usuario si hay más datos, que ingrese que sí, y si no, que ingrese que no. Bueno, acá fíjense que hay un error. No es igual, debería ser escrito con la función equals. Pero bueno, como les digo, podemos utilizar una variable tope que sea entero en lugar de utilizar una cadena de caracteres, porque el tema de cadena de caracteres lo vamos a ver la semana que viene.
Y bueno, Profe, sí, la función equal, entonces también hay que usarla en el pseudocódigo, como dijo recién. sí, nosotros, acordate, vamos a ver cadena de caracteres en el último tema de esta materia. El último tema es cadena de caracteres o string en Java. Ahí lo vamos a reforzar y ahí vamos a repasar bien todos los métodos de cadena de caracteres, que son un montón, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en profundidad. Por ahora, ¿qué conocen ustedes como fuerte, digamos, y en el primer parcial? Conocen los tipos de datos primitivos, que son enteros, reales, caracteres y booleanos. Entonces, en lugar de construir, vos podés hacer una abstracción y darte cuenta de que acá se emplea una cadena de caracteres, por ejemplo, ahora vamos a ir hasta la transparencia. Una cadena de caracteres utilizando una variable de tipo string más datos, ¿sí? Y podés hacer lo mismo que se hace acá utilizando el operador equals y empleando una variable cadena de caracteres para preguntarle al usuario si desea ingresar más datos y él te contesta que sí o que no, ¿sí? Sí es una cadena de caracteres porque tiene dos caracteres, la S y la I. Entonces, vos podés hacer programitas que implementen ciclos indefinidos en el cual le vas a preguntar al usuario si desea ingresar más datos y él va a contestar que sí o que no a través de una cadena de caracteres, o lo que vos podés hacer hasta ahora con seguridad es decirle al usuario, ¿desea ingresar más datos? Y entre paréntesis le pones 1 significa sí, cualquier otro valor significa que no. Y en lugar de leer una cadena de caracteres, lees un entero. Y si el número entero es igual a 1, seguís iterando. Pero si es distinto de 1, parás la iteración. Vos esto mismo que tenés ahora en pantalla, en lugar de utilizar un string o cadena de caracteres, lo podés hacer con un entero, ¿sí? El tema de equals y de cadena de caracteres lo vamos a profundizar dentro de 2 semanas, con seguridad. O sea, sobre finales de mayo, que es el último tema que nosotros tenemos para la materia. A ver, la semana que viene es jueves 21. Ahí volvemos a profundizar estos temas, que son las 3 estructuras de control para, mientras, y repetir hasta. Lo volvemos a profundizar. Ustedes ya tienen una semana de práctica con el trabajo práctico número 8, que ya está publicado hoy. Vamos a comenzar con el último tema para el parcial, que tiene que ver con cadena de caracteres. Y ahí vamos a ver en profundidad cómo utilizar un equals y otros métodos de cadenas de caracteres. Profe, una pregunta. Sí. ¿Para el parcial entraría del TP8 en adelante o todos los TPs, incluido el 1 hasta el 9, 10, ponele? El único tema que no se vuelve a evaluar en el segundo parcial es el de problemas con grillas. Grilla para resolver problemas, no vamos a tener un ejercicio de problemas. En el segundo parcial entran todos los trabajos prácticos, menos los trabajos prácticos de problemas. Ah, listo. Gracias, profe. Pero en el segundo parcial se combinan todos los temas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos viendo estas 3 estructuras de control. Pero después, adentro de la estructura de control, vamos a tener otras estructuras, ¿sí? Por ejemplo, recién estábamos viendo un ejemplo en el cual, este ejemplo, tenemos un mientras, y adentro de este mientras tenemos una estructura alternativa anidada. Ahí hay una combinación. Adentro de una estructura repetitiva tenemos alternativas anidadas. Y después vamos a ver que adentro de una repetitiva podemos poner otra repetitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Primero, hacer ejercicios relativamente simples, con el orden de complejidad que nos invita el trabajo práctico número 8, pero de cada ejercicio que ustedes hagan, por más simple que sea, hagan una traza en papel, para darse cuenta cómo se realizan las iteraciones dentro de una estructura repetitiva, ¿sí? Paso a paso hay que hacerla.
¿sí? Y entender la diferencia entre un mientras y un repetir hasta. Es muy importante que ustedes lo entiendan, porque si realmente lo entienden individualmente, recién luego lo van a poder entender combinadamente. Es decir, acá estamos combinando dos estructuras, como ven en pantalla. Alternativas anidadas adentro de una repetitiva. Y después las combinaciones van a ser más grandes. Entonces, para poder arribar a combinaciones más complejas, primero tenemos que entender particularmente cada una de ellas. Y bueno, antes de terminar la clase, decirles lo siguiente. Hoy vimos estructuras repetitivas, pero también empezamos a ver que hay algunas variables que tienen un rol determinado. Por ejemplo, las variables iteradoras. Cuando decimos para j igual 0 hasta 3, hacer. El j es una variable que nos permite controlar la cantidad de iteraciones que vamos a realizar. Iteraciones que van a ir desde un valor inicial hasta un valor final. Es por eso que a esa variable le llamamos variable iteradora. Y como dice ahí, una variable iteradora está limitada al contexto de un bucle, ya que su valor se incrementa en cada iteración por una cantidad fija. En cambio, habían otras variables que son las variables acumuladoras. ¿Se acuerdan que vimos un primer ejemplo en el cual calculábamos la edad promedio de los alumnos? Bueno, para calcular la edad promedio, primero tenemos que acumular la suma de las edades. Bueno, hay una variable que tiene un rol que es acumular el valor de determinados datos. Por ejemplo, la variable acumedad acumulaba los valores de la sumatoria de edades, por eso le llamamos acumedad. Generalmente las variables acumuladoras las llamamos al principio con la palabra acum. Acumedad acumula edades, alturas podría acumular la suma de las alturas de las personas y ahí tendríamos una acumuladora de tipo real, ¿sí? La acumedad es entera, la altura es real. O podríamos acumular cualquier variable, ¿sí? ¿Qué es una variable acumuladora? Es aquella que verifica que en determinados puntos del flujo del programa su valor se actualiza para reflejar el estado actual de una serie de operaciones parciales. Bueno, esa es una definición, pero en realidad ustedes la van a empezar a ver en la práctica. Ustedes se van a dar cuenta que una variable acumuladora, incluso en una sumatoria, tiene que estar inicializada en 0, que una variable acumuladora en una productoria tiene que estar inicializada en 1, ¿sí? Y estos dos tipos de variables son primeras categorías de determinadas funciones que tienen las variables. Hasta ahora nuestras variables tenían un nombre, que tenían un propósito, ¿sí? Tenían asignado un tipo. Bueno, empezar a ver las variables con una categorización, que algunas acumulan valores, que otras cuentan determinadas cosas, que otras iteran, es una forma de comenzar a darnos cuenta cuál es el rol o la categoría que tiene una variable y su propósito. Muy bien, entonces, lectura, ¿sí? El apunte de estructuras de control y modularización, ¿sí? El trabajo práctico número 8. ¿Por qué? Porque para el segundo parcial también tenemos una propuesta para ustedes. Es decir, al segundo parcial vamos a poder sumar algunos puntos contestando algunas actividades evaluativas que le vamos a proponer. La semana que viene vamos a abrir un cuestionario sobre estructuras repetitivas y modularización. Pero, a diferencia del primer parcial, las actividades evaluativas del segundo parcial suman menos puntos. El cuestionario sobre repetitivas y modularización va a sumar 5 puntos para el segundo parcial, ¿sí? Y luego vamos a proponer alguna otra actividad evaluativa que sume otros 5 puntos. El segundo parcial, domiciliario, va a tener más puntos
que el primer parcial. Vieron que en este primer parcial, el parcial domiciliario sumaba 60 puntos. Bueno, el parcial domiciliario, el segundo parcial domiciliario, seguramente va a sumar 80 o 90 puntos. Para llegar bien al segundo parcial, les aconsejamos leer bien los apuntes y hacer el doble de prácticas que hicieron en el primer parcial. No es que lo querramos asustar, pero todas las materias, tanto RPA como la siguiente del segundo cuatrimestre, que es desarrollo de algoritmos, como la siguiente, que es la primera del segundo año, que es estructura de datos o programación orientada a objetos, requieren de que ustedes hagan mucha práctica. Y esa práctica tienen, por suerte, un recurso que es muy útil, que es la computadora, que les va indicando cuáles son los errores. Entonces, no dejen de hacer práctica, que es la mejor forma, digamos, de que ustedes puedan adquirir justamente esa habilidad que nosotros necesitamos que desarrollen para arribar bien a los parciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, vamos a hacer así. La semana que viene, vamos a volver a ver estos temas con ejemplos, ¿sí? En mayor profundidad. ¿Qué dice acá Lucas? Dice, ¿es el único TP que vamos a ver? ¿Es el único TP que vamos a tener de este tema? No. Hay varios TP. Tienen que quedar el TP9 y el TP10. Vamos a tener como 3 TP. Este es el primer TP, el 8, para el segundo parcial. En el 9 vamos a emplear estructuras repetitivas combinadas y, como yo les digo, las estructuras repetitivas nos van a permitir desarrollar algoritmos más potentes. Por ejemplo, convertir un número binario en decimal o de decimal a binario, ¿sí? Y son muy potentes. Está muy bueno porque van a ver que hay cosas muy útiles. Por ejemplo, en el trabajo práctico número 8 van a desarrollar un algoritmo para obtener el dígito verificador de un número, ¿sí? Bueno, el dígito verificador se utiliza mucho, es un problema real, ¿sí? En el cual ustedes lo van a ver en diversos problemas. Por ejemplo, el quit de una persona o el quill tiene un dígito verificador. Entonces, la idea es que nosotros le vamos a acercar algunos problemas de la vida real y estas estructuras de control se emplean mucho como para desarrollar justamente problemas reales. Este tema de convertir de binario a decimal, que ustedes ya lo hicieron en otras materias, ahora van a poder desarrollar algoritmos para poder implementarlos. Ya está publicado, acuérdense, el práctico 8, así que lo pueden empezar a hacer este fin de semana. Ejercítense bien porque el cuestionario justamente de repetitivas es más complejo que los cuestionarios que han desarrollado antes. Y bueno, otra de las cosas, los cuestionarios, la idea es que ustedes lo hagan por sí mismos, es decir, no tiene ningún sentido aquel que se está copiando, ¿sí? Número 1, si nosotros encontramos que hay 2 que se copian, los 2 van a tener una nota igual, ¿sí? 0 puntos. Tanto el que se copió como el que le dio la copia. Y podemos detectar quiénes se copian, así que lo que queremos nosotros es que ustedes desarrollen esa habilidad y bueno, ya a esta altura en la universidad obviamente no tiene ningún sentido copiarse. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, no hay consultas. Profe, Sí. la clase de modularización, ¿la va a subir? Está subida ya. ¿En serio? No, Sí. no la puedo ver de hace días ya a la clase. A ver. Igual me pasó con otra materia también, no sé qué. Es que yo todos los videos los subo a YouTube. A ver, veamos. Quizás lo puse en otro lugar. ¿Qué fecha estamos ahora? 14, es la clase del 7. A ver.
La de la semana pasada. A ver. La del 23. A ver. A ver cuándo fue. En avisos aparece el video. Claro. A ver, esperen un minutito. Voy a cortar la grabación y ahora busco la... Bueno, si vas al canal de YouTube, están todas subidas en el mismo canal. Sí, ahí pasaron el link en el chat, profe. Ah, buenísimo. Me voy a fijar después. Qué raro que no haya puesto el link, pero tiene que estar. Después me fijo y quizás lo que puedo hacer es bajarlo acá a la parte de modularización. Bueno, nos vemos, chicos. Que descansen y nos vemos en la clase próxima. Adiós, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Adiós.